Primero hay que decirle al país que Nicolás Maduro es un funcionario público, el funcionario público de más alta jerarquía del país. Y como funcionario público de más alta jerarquía del país, tiene que entregar cuentas. Por ahí hablaron de los viajes. Yo tengo que referirme al tema de los viajes. No es que haya llegado ahorita, es que desde que entró en la presidencia de la República, ha estado fuera del país más de 75 días gastando, óigame esta cifra, más de 23 millones de dólares de los venezolanos. En Venezuela ahorita hay dos países. El país que representa Miraflores, el país que representa La Casona, ese país de la abundancia, donde no hay necesidades, donde hay alimento, donde hay medicina, donde hay médicos, donde hay seguridad, donde hay vehículos del último año. Y un país puertas afuera de La Casona y de Miraflores, que ese es el país verdadero, el país de la angustia de la madre de familia, que con un récipe médico por un antibiótico simple se le muere un hijo porque no lo consigue en la farmacia de la esquina. El país de las universidades con presupuestos reconducidos, donde no tienen dinero los laboratorios y no se le pagan bien a los profesores. El país de la inseguridad. Maduro tiene un presupuesto para este año que ya debe estar gastado, óigame esta cifra, de más de 120.000 millones de bolívares para su seguridad. Tiene 18.000 personas para que lo cuiden. Nosotros no queremos que le pase nada, pero él es responsable de la seguridad de todos los venezolanos y ha incumplido como presidente de esa actitud. Nicolás Maduro, presidente de la República, un hombre que ha administrado los recursos de este país sin ningún tipo de control, porque no quiere que lo controlen. Pues nosotros tenemos la obligación de controlar los recursos del señor Nicolás Maduro. Venezuela en este momento vive la peor crisis económica, política y social. La Venezuela quiere un país mejor, un país donde la Cancillería no entregue 2 pasaportes para traficar droga en el mundo. Un país donde el presidente de la República dé una rueda de prensa y destituya al ministro de Relaciones Exteriores. De eso no se habla en Venezuela. Un país donde un presidente en una cadena que está le hace y le da ganas de decir, haga una reducción del gasto y de despilfarro y una reconducción del presupuesto para que haya dinero en los hospitales donde los venezolanos se están muriendo de hambre y de mengua. Eso es lo que quieren los venezolanos. Un presidente que se ocupe de su pueblo, que no se ocupe de aferrarse al poder y que dé la salida democrática por su fracaso desde la presidencia de la República. Eso es lo que quieren los venezolanos. Por supuesto que hay que hacerle un juicio político al presidente de la República. Él es un funcionario público. Él es el responsable de esto. Él y sus ministros. Todos son los responsables de que este país esté en esta... Bueno, mejor es que no diga la palabra. ¿Cómo es posible que en este país, imagínense, un banco, le hago la propaganda, el Citibank, le cierra la cuenta al Banco Central de Venezuela? ¿Ustedes lo que significa eso para el sistema financiero de nuestro país? Porque le tienen miedo a los movimientos de PDVSA, porque están contaminados por la corrupción, porque están contaminados por el desfalco que le han hecho a la nación. Esa es la catedral de la corrupción. ¿Cómo no le vamos a hacer un juicio político? Y no somos nosotros, es el pueblo que quiere el juicio político al presidente de la República. ¿Por qué? Hace una semana salió en su penúltimo viaje, se atreve a decir, y ya lo he dicho en una oportunidad, que viene con el ejemplo del dictador de Turquía para decirle que no le temblará al pulso y le sabe a Kassab actuar como él contra el pueblo. ¿Cómo no se le va a hacer un juicio político a un presidente de la República que le hable al pueblo así? ¿Cómo? Cuando los venezolanos se están muriendo de hambre.
de necesidades. Por supuesto, Nicolás Maduro tiene 17 años sin meterse la mano en el bolsillo y pagar un recibo telefónico, porque está viviendo de los impuestos de los venezolanos y tiene que entregar cuentas. Tiene que entregar cuentas. No es posible que en este país, a estas alturas de las circunstancias que estemos viviendo, no me he visto un cambio en la política económica, un cambio en la política social, un cambio en la política del gobierno. Se empeñan en aferrarse al poder y no se empeñan en resolver los problemas del país. Saquearon a este país. Y yo me quiero dirigir al ministro de Defensa, a Vladimiro Padrino López. Y me voy a dirigir a él como político, porque para mí es un político y no me representa como ministro de la Defensa. Ayer o anoche, en un comunicado dice que va a descalificar a la Asamblea Nacional porque nosotros estamos aquí malinterpretando el artículo 333. Por parte de algunos sectores que quieren interpretar la Constitución de acuerdo a sus visiones y a sus pretensiones. Sorprende que los diputados que aprobaron este acuerdo acudan a instancias internacionales solicitando su intervención en asuntos que solo competen a los venezolanos y las venezolanas, bajo el fatuo argumento que supone una alteración de orden constitucional mediante un supuesto golpe de Estado que en modo alguno se ha llevado a cabo. En efecto, no se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrepticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio, con el que aspiran en forma vil materializar sus oscuras ambiciones de poder, despreciando las nefastas consecuencias que para sus connacionales puede tener una acción de tales características. Todo lo anterior, sin lugar a dudas, encarna un grave atentado contra la soberanía e independencia nacional, pues se viola flagrantemente el principio de autodeterminación de los pueblos al tiempo que se sirve a la codicia imperial del sistema capitalista mundial. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Yo le digo al ministro, ese uniforme que tiene usted, ministro, no le es nada más dueño de usted. Ese uniforme representa las armas de la República. No puede representar ningún color político. Quítese su uniforme, póngase su color rojo y venga a la arena política, pero a nosotros, a usted, no nos va a atemorizar. Usted perdió la jerarquía como ministro de Defensa, actuando de esa manera, politizando las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas van más allá de usted. Así que no siga actuando de esa manera. En este momento que está el país, en este momento en que está sufriendo la población venezolana, tenemos una responsabilidad con el país, con el futuro de la democracia de este país. No solamente es un juicio político, es un juicio popular, porque el pueblo venezolano lo que quiere es ir a las calles para que se le abran las válvulas democráticas de la salida electoral. Y los que lo están poniendo en contra son ustedes. ¿Cómo van a hablar de diálogo cuando apenas 48 horas pasó lo que pasó aquí? ¿Cómo podemos hablar nosotros de diálogo con un gobierno? Bueno, se juega como jugar una partida de póker con las cartas marcadas. Ustedes no actúan ni actuarán nunca con sinceridad, porque se acostumbraron a hacer con este país y destruir este país. Y tengan la plena seguridad que el país está por encima de todo lo que puedan haber hecho a la sociedad venezolana. Y que este juicio al presidente Nicolás Maduro es un juicio político, un juicio moral, un juicio ético por la Venezuela decente,
por la Venezuela que queremos todos y que la vamos a construir para que todos los venezolanos tengan una presidencia honorable, alguien que se ocupe de su pueblo y que no se siga aferrando al poder. Muchas gracias, señor presidente.